Bienvenidos nuevamente a un programa de Latina Contigo en la Calle. En esta oportunidad nos trasladamos al Colegio de Ingenieros y como ven ustedes ahí, 1861, fecha en la cual se fundó el Colegio de Ingenieros, 164 años, que este 28 de octubre va a tener como centro de referencia a los ingenieros en su día por la fundación del Colegio de Ingenieros. Por eso es que es importante conocer la visión y la importancia que tienen los ingenieros. Y en este programa especial de Latina Contigo conversamos con un grupo de ingenieros que nos hicieron la invitación para hacer unas reflexiones válidas y para que ustedes sepan la importancia que tiene la ingeniería y que podamos estar conscientes que dentro de esa importancia estamos incluidos nosotros y podamos también celebrar con conocimiento de causa el Día del Ingeniero. Acompáñenos en este programa especial del Día del Ingeniero. Y en este programa especial de Latina Contigo en la Calle, en el Colegio de Ingenieros, nos reunimos con un cuerpo de ingenieros, de gente amiga, que quiere plantear a propósito del Día del Ingeniero algunas reflexiones necesarias para que este profesional salga del claustro del gremio del Colegio de Ingenieros y se visibilice la importancia que tiene, porque muchas veces pensamos que un ingeniero es un tipo con casco, que está en una construcción dando órdenes, o que es un tipo que está haciendo las medidas para ver que el asfalto quede bien, o que es un tipo que está pensando que mira, vamos a arreglar este tubo y que quede bien arreglado. No, el ingeniero está también haciendo un trabajo social, está aportando también su conocimiento, y aquí hay una reflexión necesaria para que en este Día del Ingeniero también, bueno, se ha tomado en cuenta esa posición, ese aporte, esa importancia que tiene la profesión, el gremio, ingenieros valiosísimos que ahora están en algún cargo o están en la reserva, que pudieran estar incorporados con todo ese conocimiento y experiencia a dar su aporte. Y en primer lugar, quisiéramos reflexionar, nos acompaña el ingeniero Genaro Lugo, nos acompaña el ingeniero Armando Piña, nos acompañan otros ingenieros que van a estar aquí compartiendo con nosotros, y la idea es precisamente reflexionar sobre esta realidad de los ingenieros. Conocer primero, bueno, cómo ven ustedes esa función del ingeniero, si están siendo tomados en cuenta, si de alguna manera hace falta mayor sensibilidad o receptividad de los entes del Estado para que el cuerpo de ingenieros, para que el gremio de ingenieros, bueno, sea de alguna manera considerado y tomado en cuenta con esa responsabilidad que tiene de hacer aportes técnicos y de involucrarse para que mejore nuestra calidad de vida en todas las obras que se vienen ejecutando. Ahí digamos, esa sensibilidad, ese aporte que están dando ustedes son considerados, son tomados en cuenta. Iniciemos por ahí, que me parece que es un buen tema para iniciar este debate o esta conversación. Bien, bueno, ante todo, pues agradecer a Latina TV el espacio que nos están brindando para expresarnos con la propuesta que tengamos a bien hacer en la cercanía de la celebración de un año más del Día del Ingeniero, que será el próximo 28 del mes en curso. Aquí desde la sede del Colegio de Ingenieros pues estamos siendo atendidos por ustedes y queremos manifestar algunas propuestas que tenemos a bien hacer con relación a los temas que están hoy siendo objeto pues, de mucho análisis por parte de las nuevas autoridades. Tenemos que estar muy claro que el gobernador y el alcalde apenas tienen poco tiempo en sus cargos. Sin embargo, pues nuestras propuestas van en el sentido de que podamos nosotros aportar y hacer valer pues, que el ingeniero tiene un rol protagónico en este proceso revolucionario y que no debemos ser dejados de lado. Cuando hacemos una propuesta debe ser escuchada, por lo menos implementada. Ya tenemos como ejemplo el caso de lo que ocurrió cuando estuvo aquí en esta misma sede el candidato para aquel entonces, nuestro alcalde Yanis Agüero. Le hicimos algunas propuestas de las cuales hemos visto que en la calle pues ya por lo menos se mencionan. En este caso pues estamos hablando de Iribarren, un municipio verde, donde nuestra propuesta pues tiene que ver con lo que es el desarrollo de la ciudad armónicamente con el ambiente, ya que
sabemos que la contaminación ha llegado a tal extremo de que tenemos un incremento de la temperatura del globo terráqueo y que en algunos casos pues, se ha venido produciendo deshielos en las zonas árticas que pudieran afectar el desarrollo de la especie humana o la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. ¿Usted cree, ingeniero, que las autoridades y las instituciones del Estado sí le dan la importancia al gremio, sí le dan la importancia al aporte que dan ustedes desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista técnico? Bueno, mire, en la primera y segunda gestión creo que estuvo en 2 gestiones el comandante, hoy general Luis Reyes, al frente de la gobernación del Estado Lara, fuimos escuchados y en este momento pues nosotros sabemos que la situación que se ha presentado con el bloqueo que ha implantado, pues eso no tiene otro nombre, lo que está haciendo el presidente Trump en las costas venezolanas, en aguas del Mar Caribe, con una supuesta lucha contra el narcotráfico, cuando el narcotráfico no se está ocurriendo por acá, sino en otras latitudes, no es por el Mar Caribe, no es por Venezuela que está transitando la droga que va a los Estados Unidos. Eso ha imposibilitado que nosotros podamos tener nuevamente esa cercanía que ya tuvimos con el ciudadano gobernador y que nuestros aportes siempre fueron tomados muy en cuenta por él. En ese caso, pues él ha sido siempre muy receptivo con el gremio de ingenieros. De hecho, pues esta sede fue recuperada por él, ¿verdad? Y aquí no se ha hecho nunca más nada. Desde tiempos atrás, la única inversión que se ha hecho en esta sede la hizo el comandante Luis Reyes. Para él los ingenieros tenemos un valor protagónico muy importante y siempre nos ha reconocido como tal. Claro, hablamos de la particularidad del Lara o del municipio de Iribarren. Yo pregunto en el país porque yo veo que hay una cantidad de obras que se han ejecutado, acciones que han tenido muy buenas intenciones, a lo mejor no se han concretado, proyectos que al final han quedado como a media marcha, y a mí se me ocurre, y con toda razón, decir, esto no funcionó, esto no se concretó porque a lo mejor faltó la visión técnica, la experticia y la experiencia de un ingeniero que motorizara, que impulsara. A nivel nacional, ¿cómo ven ustedes que está el gremio? ¿Qué análisis hacen de lo que debería ser la importancia que debe tener el ingeniero en una gestión de país, en una sociedad? Recordemos que a nivel nacional el gremio está en manos de una oposición a ultranza, de un proceso de cambio que inició el comandante Chávez. Y no debería ser así. O sea, que ha incidido la parte política en lo que puede ser, sí, digamos, el aporte que dé el gremio de ingenieros. Eso es correcto. Por ejemplo, a nivel nacional en Caracas, pues tenemos una oposición a ultranza de este proceso revolucionario y no hemos podido, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, recuperar que el ingeniero tenga ese papel protagónico, porque las autoridades del gremio siempre han estado en contra. Ha sido, digamos, ese sectarismo político lo que ha incidido de que no se considera el ingeniero o el aporte del gremio de ingenieros para las gestiones de gobierno, para el beneficio de todos los venezolanos, pues porque al final una gestión de gobierno buena va a beneficiarnos a todos. Claro que sí, nosotros siempre hemos sido oídos y ahora que está el comandante Reyes, lamentablemente, apenas tiene muy poco tiempo en el cargo, al igual que el alcalde de Barquisimeto, gobernador y alcalde, son ganados a tener una relación cercana con los ingenieros. ¿Y qué esperan ustedes? Que esa relación se profundice a propósito del Día del Ingeniero, que sean tomados en cuenta, que sean llamados. Yo, por ejemplo, se me ocurre pensar, si yo fuera gobernante, yo tuviera un cuerpo de asesores y llamara a los ingenieros que más saben en cada una de esas áreas y los tuviera allí como un consejo de notables de la ingeniería que me alerten ante cualquier situación en la que yo pueda incurrir por error, por falta de experiencia. ¿Ustedes esperan que una situación como esta pudiera darse? Esa es una propuesta muy interesante y de hecho pues la vamos a tomar, y cuando salgamos de la inmediatez que nos ha ocasionado ese, porque no tiene otro nombre, bloqueo que ha puesto los Estados Unidos en nuestras costas, a pesar de que el grueso de la droga no pasa por el Atlántico, sino por otras latitudes, pues aquí en Venezuela, en las costas de Venezuela, las que han sido... Ahora fíjese, ingeniero, usted que dice eso, y a mí que se me ocurre que los ingenieros en este momento histórico de bloqueo, de sanciones, de amenazas belicistas, tienen un gran papel también que jugar, porque hay ingenieros que han desarrollado actividades en distintas áreas, incluso hasta en el área militar, hay ingenieros que pueden aportar
para optimizar el manejo de los recursos, hay ingenieros que pueden aportar para que ese conjunto de sanciones nos peguen menos. Bien, en ese sentido, nosotros siempre hemos tenido mucha cercanía con el ciudadano gobernador. Con Yanni pues está iniciándose en una situación bastante comprometida, sin embargo él estuvo acá con nosotros, escuchó nuestras propuestas y parte de ellas se han llevado adelante. Usted ha visto pues que él tiene ahorita lo que llama Iribarren en un municipio verde. Ajá. Aquí nosotros hablamos de Iribarren en un municipio verde, en unas ponencias que hicimos aquí, ya cerrando campaña como candidato a la alcaldía de Iribarren. Y hemos sido oídos, y con el comandante Reyes tenemos una relación cercana desde siempre, y él es muy abierto a recibir propuestas que vengan de parte del gremio. Hay una consideración de ustedes todos de seguir aportando, de seguir de alguna manera pujando ahí y haciendo que esas propuestas sean ejecutadas en el desarrollo de la gestión de gobierno. Claro que sí, aquí tiene usted experiencia, ¿verdad? Bastante experiencia, y la hemos puesto a disposición del Estado y a disposición del gobernador y del ciudadano alcalde, y siempre hemos sido escuchados. Ahí no hay ninguna duda de que nosotros tenemos un canal para comunicarnos con ellos y siempre seremos escuchados. Así es, bueno, y más si representan un gremio tan importante. Yo quisiera que el ingeniero Piña también nos diera su aporte en relación a la parte gremial, porque es importante, señalaba el ingeniero Lugo, que bueno, a veces el sectarismo, las visiones radicales de la política han afectado, y han afectado todos los órdenes de la vida. Y los gremios han tenido pues gente de un lado y gente de otro que a lo mejor no han cumplido con el rol que les corresponde siendo gremialistas, de alertar, de hacer propuestas, más allá de parcialidades político-partidistas. Y creo que es importante que se señale esto porque muchos de los gremios, de alguna manera, han sido afectados por esa parcialidad político-partidista y han dejado de cumplir ese rol tan importante en la sociedad. ¿Cómo ve el ingeniero Piña, que le corresponde hablar de la parte gremial, el desempeño gremial que ha tenido el Colegio de Ingenieros y bueno, parte de lo que ha sido el resultado de ese desempeño gremial? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de expresarnos y dar nuestra opinión como ingenieros y valga el grupo que estamos aquí representando, es un grupo con bastante experiencia en las áreas respectivas. Y en cuanto a la parte gremial, la última elecciones que hubo en 2014 y actualmente las autoridades, sin embargo, nuestro llamado ha sido de que el gremio por ley dice que es un gremio apolítico y se espera que las autoridades actuales, que es oportuno decirlo, nos ha oído, y el día 21 se le hizo una exposición clara al hoy alcalde, y una de las propuestas que se le hizo es todo el área central de la calle, lo que llamaría el casco central de la ciudad. Sería bueno que nos tomara en cuenta de que los ingenieros tenemos bastante experiencia en cuanto a la parte de vialidad, en la parte de los servicios públicos y en la parte porque allí existe, digamos, una programación en el sentido de las paradas de buses, básicamente convertir la ciudad, como dice el emblema aquí el ingeniero Genaro, que con la ciudad verde, pero también una ciudad de ciudadanos, que nosotros, sobre todo el área central, que sea reestructurada, porque cuando partió el proyecto de Trasbarca, ese proyecto debe ser rehabilitado, por tal como se le dijo en una de las propuestas, de reactivar todo el área central de la ciudad, porque realmente se ha convertido en algo anárquico. Pues entonces, y en cuanto a la parte gremial, lo particular, y todos nosotros hemos trabajado conjuntamente para buscar una vía de que el gremio agrupe a todos los ingenieros sin rasgo político y que convirtamos el colegio a lo que fue una vez, que se oía que es un colegio fuerte, un colegio con bastante experiencia, y esta es la casa de la ciencia, que se le digan a las autoridades que cualquier actividad, debe ser, porque nosotros por ley somos asesores del Estado, y no solamente la palabra asesor, sino que es inviable que una obra siempre necesita un ingeniero de la especialidad respectiva. Entonces ese es el llamado que se le hizo, porque realmente es preocupante que la parte de ingeniería está bastante aislada de los proyectos, sobre todo los consejos comunales. La parte, digamos, de la ingeniería se ha perdido mucho, y hay obras que realmente a la vista de la misma gente dejan mucho que desear.
¿Por qué? Porque realmente ha faltado ese apoyo técnico de la ingeniería de detalle, que es imprescindible en cualquier proyecto, por más mínimo que sea. Aquí se está hablando del gobierno comunal y yo veo comunas que están ejecutando distintos proyectos y ustedes deberían estar al tanto de esos proyectos, debería haber un cuerpo de ingenieros que asesore a las comunas. ¿Han planteado ustedes eso? Que también los veo agrupados a veces en una línea político-partidista afín con el gobierno y afín con esto de la democratización a través del gobierno comunal. Por allí se está tramitando un oficio del Colegio de Ingenieros hacia las autoridades donde se obligue que cualquier obra, por muy mínima que sea, tiene que tener una representación desde el punto de vista de ingeniería, lo que se llama de un ingeniero residente, para que la obra tenga alguna forma de que haya un responsable y que cumpla con los requisitos mínimos de que debe tener cualquier obra, sea hidráulica, sea eléctrica, sea civil. Entonces eso es importante, que se acate siempre la ley, porque el ingeniero es una persona que está preparada para ese tipo de actividad. Pues. Usted hablaba del ingeniero residente, de acatar la ley. Hay ingenieros residentes que no han acatado la ley, han más bien a veces dejado el pelero y han dejado cosas inconclusas, y eso obedece a que a veces los ingenieros, a pesar de tener un conocimiento técnico, a pesar de tener una normativa ética y un reglamento, a veces siguen órdenes de jefe que, bueno, no tienen nada de conocimiento de la ingeniería, y ahí abundan casos y pruebas de que ingenieros han incurrido en omisiones por seguir mandatos. ¿Qué debería hacer el ingeniero desde todo punto de vista, y más desde el punto de vista ético y moral, con todos los conocimientos que tiene cuando suceden cosas como esta? Bueno, nosotros, aparte de que nos regimos por una ley que es ley de la República, también tenemos un código de ética que corresponde, que si por obligación los ingenieros somos como inspectores prácticamente las 24 horas, porque cuando uno ve algo en la calle inmediatamente lo asocia a un colega y le dice cualquier, digamos, sugerencia para que la obra en realidad culmine. Pero lo que es que hacía correspondencia a esa carta que está recibida por los agentes del Estado, en este caso por un representante de la Gobernación, donde se obliga a que las instituciones públicas deben profesionalizar los cargos. Porque ¿cuál es la esencia de procesar un cargo? Que debe estar colegiado, debe estar solvente, y ya cuando tú firmas como ingeniero tienes 10 años como responsabilidad. Cuando uno asume una condición de ingeniero residente o ingeniero inspector, lógicamente está poniendo en juego su condición de ingeniero, y para eso el colegio tiene a su vez un código de ética y tiene una comisión que puede ser llevado a un juicio de que puede hasta suspender el título. Ese es el ingeniero que queremos, y por eso que estamos luchando para que las próximas, que debe ser aproximadamente a mediados del próximo año, haya unas elecciones amplias y que el Colegio de Ingenieros sea aquel colegio que queremos todos los ingenieros de la época, en el caso nuestro, que sean un ingeniero que donde se diga este ingeniero porque tiene su colegio, tiene su número, y eso es lo que le da la representatividad, dar que cuando habla un ingeniero habla una persona que conoce lo que está haciendo, sabe, por ley tiene esa responsabilidad y tiene ese currículo que le dio la universidad respectiva. Es importante este programa y esta reflexión que estamos haciendo con ingenieros que han estado en cargo, que tienen conocimiento, que tienen años de experiencia, porque bueno, el ingeniero es un profesional que está en todos los órdenes de nuestra vida, ya lo habíamos señalado nosotros, y que debe ser atendido, porque cuando hace alguna observación, la hace con conocimiento de causa, con conocimiento técnico, producto de su formación, y por eso estamos haciendo este programa especial para escuchar a los ingenieros en el Día del Ingeniero, y para que las autoridades, más allá de lo que puede ser una campaña electoral donde recibo una propuesta, la vializo, pues, se haga de la asesoría permanente de cuerpo de ingenieros que tienen todo ese conocimiento y disposición para hacerlo. Vamos a hacer la pausa correspondiente en esta primera parte del programa, y a la vuelta conversamos con otros de los ingenieros que nos van a nutrir con su experiencia. Hablamos ya de la importancia, hablamos de la parte gremial, vamos a hablar también de otros aspectos importantes que tienen que ver con lo académico, que tienen que ver también con la importancia que debe tener el ingeniero en la sociedad. Eso lo vamos a hacer luego de la pausa.
De regreso en estas reflexiones a propósito del Día del Ingeniero, nos acompañan ingenieros amigos, conocidos, gente que ha dado importantes aportes, gente que todavía tiene mucho que dar y que, bueno, quiere construir esa visión y esa misión del ingeniero y también esa responsabilidad del ingeniero en nuestro imaginario. Y por eso estamos haciendo este programa, para que tengamos información de la importancia que tiene el ingeniero, esta profesión y todos los aportes que nos dan. Nos acompaña en esta parte Aníbal Espejo, Camilo Dicola, ingenieros de trayectoria que han estado en instituciones y que han hecho aportes. Y yo quisiera iniciar con una reflexión sobre, y que retomemos el tema de la importancia del ingeniero en nuestra sociedad, porque bueno, hablamos del aporte que debe dar el ingeniero, pero también hay que considerar esa parte interna del ingeniero y esa consideración que él tiene de la visión del país que quiere, de la sociedad que quiere, y ahí es importante escuchar también al ingeniero, no solamente en el aporte técnico, sino también en distintos aspectos. ¿Qué nos puedes decir tú, Aníbal? Bueno, muchas gracias por la atención en este programa. Un paréntesis antes de arrancar con el tema. Ajá. Es que ratificar lo que decía Hugo, se están escuchando las propuestas que se hicieron. Hay unas obras que no se están viendo como obras, pero el alcalde, en este caso, que es con el que hemos tenido alguna relación, está trabajando con temas administrativos, fiscales, que son propuestas que se le hicieron y las está desarrollando. O sea que sí se está escuchando. Es importante aclarar eso, porque a veces uno piensa que es una obra. Ajá, no, la ingeniería, y ya lo vamos a desarrollar, abarca muchas áreas, claro, no solamente la construcción, ¿no?, que es lo que normalmente vemos. Fíjate, el ingeniero viene jugando un papel históricamente en toda la humanidad. O sea, desde que empezamos con los primeros instrumentos, eso fue la primera ingeniería. Aunque no había ingenieros, ya se estaba haciendo ingeniería, había una técnica. Después de esos instrumentos vino el transporte con los caballos, con las carretas, con todo, y llegamos ahorita. Inclusive se viene diciendo que la cultura viene cuando tú solucionas un problema, la forma que solucionaste el problema se establece como cultura. Y que somos los ingenieros solucionadores de problemas, no somos constructores solamente, claro, no somos técnicos electricistas, no somos mecánicos solamente. Resolvemos un problema, y un problema se me puede plantear desde el punto de vista físico, una infraestructura, o organizar una empresa, claro, que la ingeniería viene avanzando hacia esa área, y es donde yo tengo la mayor formación últimamente, en el área de organizar una empresa, mejorar la productividad, organizar para que las cosas funcionen, solucionar un problema. Y vemos en el caso ahorita que tenemos un país donde, independientemente de la visión política que tenga cada quien, tenemos que resolver un problema, que tenemos una amenaza, y tenemos, como dicen nuestros dirigentes, tenemos que trabajar, producir, vivir con esa amenaza, ese es el espacio ideal para que los ingenieros empecemos a aportar, tanto en la construcción, reparación de un puente, con lo que nos ha pasado con esos problemas de las contingencias ambientales, como con esta contingencia. Aquí nosotros tenemos una fábrica de fábrica donde nosotros participamos, que está en Oriente, ahí se pueden hacer componentes para ayudar a las Fuerzas Armadas, claro, esa fábrica que está en Anaco, que nosotros la trabajamos, es un proyecto que hicimos con China, y hay otras áreas que se conocen, donde podemos trabajar la logística, y tenemos un ejemplo claro. Nuestro primer ingeniero, que fue Sucre, o sea, no lo conocemos porque hacía puentes, no, lo conocemos porque dirigió, inclusive fundó un país, claro, liberó 5 países, fundó una nación, y era un ingeniero. Y ahí podemos tener un ejemplo que no solamente construimos, no solamente reparamos cosas mecánicas, también estamos en la vida y somos personas, somos políticos, somos padres de familia, claro, y estamos allí. Con lo que se viene diciendo de la participación del ingeniero en esa construcción de ese nuevo Estado comunal, eso es clave. Y es clave no porque yo vaya a obligar al Consejo Comunal a que me preste atención. Yo me tengo que ganar como ingeniero mi participación ahí, porque yo soy un ciudadano más. Entonces tenemos la responsabilidad, los ingenieros, de ganarnos ese espacio, de ganar esa confianza, no solo por un tema de una ley, porque eso se vuelve caduca. Las leyes cada cierto tiempo se agotan, los sistemas cuando uno lo organiza, cada cierto tiempo se agotan, y es necesario renovarlo. Yo digo aquí, y invito a los compañeros, a que hagamos esa reflexión, cómo hacemos aporte, independientemente de que me convoquen o no. Ganémonos esa confianza de las comunidades, de las bases, de los dirigentes, de los que toman decisiones, y ahí estaremos aportando. Pues. Aníbal, es tan importante lo que está diciendo, que ahí de alguna manera también hay ingeniería del pensamiento, ingeniería de la percepción, ingeniería cultural de adaptarse a otros tiempos y a otras realidades, donde la participación es fundamental, no solamente con los aportes técnicos, sino también con ese espíritu de participar y de resolver los asuntos más cotidianos de la sociedad. Y eso es importante, por eso se habla a lo mejor en un momento de reingeniería, ingeniería del pensamiento, debemos adaptarnos a distintas realidades, y ahí es donde el ingeniero, con el conocimiento técnico, pero también con esa participación como ente, como individuo de una sociedad, como ente social, tiene también un papel importante que jugar. Claro, fíjate, en los últimos desarrollos de la ingeniería se ha abocado a eso.
Inclusive en unos últimos trabajos que estuve participando por allí, veíamos que no basta con comprar computadoras. En esto que hay ahorita de la transformación digital, no bastan los programas, no basta la computadora, si la gente no tiene una conducta, y se está hablando hoy de la transformación basada en la conducta, la seguridad industrial basada en la conducta, la productividad basada en la conducta, donde el ser humano toma importancia, la nueva ingeniería toma como importante más al ser humano que al edificio, que a la infraestructura, que a la máquina. Y eso que tú estás diciendo, el pensamiento, la cultura es clave para tú transformar, así como podemos hacerlo en una transformación de una empresa, para transformar una sociedad, es transformando la cultura. Y como dije al principio, la cultura es esa acumulación de conocimiento. Como la gente resolvió un problema, como lograron cazar, se volvió una cultura esa forma de cazar. Claro. Como logramos hacer una casa que no se nos cayó, esa es la cultura, es hacer la casa de esa manera. Ahorita estamos en un punto de inflexión que se está ocurriendo no solo en Venezuela, en toda la humanidad, con todo este desarrollo tecnológico, estamos creando una nueva cultura, y la participación nuestra con esas ciencias duras y las ciencias suaves es ese aporte que vamos a hacer a esa nueva cultura que va a permitir un desarrollo mayor de la humanidad. Y insisto con la responsabilidad que tenemos ahorita, el ejemplo Sucre, cómo Sucre jugó su papel en ese momento crítico de todo lo que era América del Sur. Pues. Independentista, rescato pues, para la reflexión, la participación, porque a veces, bueno, cuando hablamos del ingeniero, del cuerpo de ingeniero, del colegio de ingeniero, a lo mejor el ingeniero hace una propuesta y está esperando que lo llamen. Tú hablabas, no, de que tú te tienes que ganar eso, de que tú también tienes que, de alguna manera, gestionar, estar activo en hacer los aportes y no desmayar. Militar la propuesta que no desmayar, pues. Y entonces estar ahí, y eso es bien importante, porque garantiza que tú, a pesar de que tienes un conocimiento de la ingeniería, tú tienes un compromiso con la vida y con el desarrollo de una sociedad, mucho más allá de lo que puedas aportar desde el punto de vista técnico como ingeniero. Claro, y eso es determinante inclusive en la política, porque, y yo entiendo, como nos dio en un taller de presupuesto que nos decía el técnico, nuestro papel es hacer, nuestro trabajo es hacer que sea viable la propuesta política. Nosotros tenemos una propuesta política de país, de desarrollo, donde son con participación de la gente, y nuestro trabajo es hacer viable ese nuevo Estado que se está construyendo, que lo está dirigiendo el presidente en este momento, y toda la dirección del partido está abocada a eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de aportar a que sea viable ese nuevo país en estas nuevas condiciones internacionales que hay, nuevos flujos, las cadenas de suministro están cambiando, esos temas de los aranceles, cuando un país se le quiere imponer a otro, inclusive no vienen acá a cambiar un gobierno porque creen que nuestro gobierno es malo, aquí están unos recursos, y esos recursos los tenemos que administrar nosotros para construir la sociedad y la infraestructura que necesita nuestra nación y las naciones hermanas, como lo hicimos cuando la esta independentista. Pues. O sea que es válido la política en el gremio, más no la politiquería o la militancia radical a ultranza de alguna tendencia político-partidista. Claro, fíjate, hace poco en una reunión que comentaban los compañeros en el centro de Caracas, la reflexión técnica expresaba todos los cambios tecnológicos y comerciales que se están dando a nivel global, geopolítico, que es una realidad. Me guste o no China, me guste o no Vietnam, me guste o no Rusia o Europa o Estados Unidos, independientemente de eso, hace la exposición un compañero del Centro de Ingenieros, donde explica que el mercado, que las tecnologías están hacia allá, y sin embargo, por su posición política, dice que nosotros tenemos que seguir anclados a un mercado que no nos compra, que nos tiene bloqueado, que nos quitó el dinero. Entonces, las posiciones es la responsabilidad del ingeniero tener una propuesta más allá de mi interés. Yo puedo tener un cargo o no, eso no debe ser lo relevante para yo hacer una alerta o una propuesta, algún elemento propositivo para una mejora. No tengo que estar en el cargo ni es para que me den el cargo. Claro, si está, tengo que asumir la responsabilidad correspondiente, pues. Pero no puede determinar eso, y ese es un llamado al gremio, y no solamente a los que estamos en el gremio, a los que están en el gremio. Hay gente por fuera haciendo ingeniería que no estén vinculada a estas organizaciones, y esos también tienen una responsabilidad. El Estado nos formó, en este país nos formó a todas las universidades. Y un ejemplo, el cambio, yo estaba revisando hace poco qué fue lo que cambió Barquisimeto, y a lo mejor tú lo tienes, porque lo que investigan ustedes los periodistas, cómo influyó aquí cuando se hizo la UCLA y el Politécnico, cómo cambió Barquisimeto a raíz de los aportes que hizo las dos universidades principales nuestras en la ciudad. Entonces fíjate lo clave que es la formación técnica, el aporte que le hizo a Barquisimeto, y podemos revisarlo a partir de los años 60 cuando se establecieron esas dos universidades acá. Eso ratifica la importancia que tenemos los profesionales, en este caso lo de la ingeniería, en ese aporte al desarrollo. Buena reflexión de Aníbal Espejo que nos acompaña. Camilo Dicola también, que ha sumado también en algunos cargos su aporte, pero más que en algunos cargos,
también en el análisis, también en la parte académica, en la participación permanente como parte de un gremio, pero también como parte de un individuo en esta sociedad que se mueve también con la parte política y que se mueve también con aporte. ¿Qué piensas tú que se debe considerar a propósito de este nuevo aniversario del Día del Ingeniero para que este profesional, para que el ingeniero sea y tenga digamos, la relevancia y sea considerado como debe ser considerado, Camilo? Bueno, gracias por la invitación, saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan. Sin duda alguna, debemos partir del momento histórico que está viviendo el proceso de desarrollo humano, social y económico de la nación, que en este momento está liderizado por el alto mando político de la Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro y el alto mando de la dirección. El plan de las 7 transformaciones. Si la sociedad como un todo, estemos o no estemos de acuerdo con la política de turno, es el plan de desarrollo de la nación. Toda nación en el planeta entero, en el mundo, se ha planteado unas líneas, una directriz de desarrollo de su país. Y todos, de una posición política o de otra, conocen cuál es esa dirección y aportan desde su perspectiva ideológica, filosófica y política a ese desarrollo. La oposición venezolana se ha enfrascado en una diferencia ideológica que ya caducó, ya no tiene ningún sentido, en vez de hacer aportes y críticas a la línea de desarrollo de nuestro país, que en este caso es el plan de las 7 transformaciones, unas líneas bien detalladas. Todas las profesiones, hoy estamos planteando la perspectiva de la ingeniería, pero a la final son todas las profesiones interrelacionadas, transdisciplinariamente actuando en función de cumplir las metas de desarrollo del país. La primera transformación nos invita a transformar nuestro sistema económico. ¿Por qué es necesario transformarlo? Porque el diseño que se hizo de la infraestructura de desarrollo económico de nuestro país está altamente diseñado y anclado a la teoría de la dependencia. Entonces te consigues cosas como, por ejemplo, en un estado minero, y disculpa que ponga el ejemplo de la minería, en un estado minero como el estado Lara, el puerto seco que tenemos aquí en Iribarren tiene instalaciones para recibir material a granel, pero no tiene instalaciones para cargar material a granel para sacar. Es decir, a un estado minero se le dio la responsabilidad de recibir y no de exportar. Y esa infraestructura está instalada. Entonces, debemos quebrar los viejos paradigmas y la responsabilidad, en este caso del gremio de los ingenieros, que ya tanto Genaro como Aníbal expusieron que es sumamente amplia, ya hay ingeniería social, neuroingeniería, inclusive tenemos la responsabilidad de garantizar técnicamente la direccionalidad política del actor político de turno. Es decir, nuestro gobernador, el comandante Luis Reyes Reyes, nuestro alcalde en Iribarren y en los otros, Yanis Agüero, y los alcaldes del resto de los municipios, solamente pueden plantearse el desarrollo de sus espacios desde el sostenimiento de lo técnico. Ellos generan una instrucción política, pero es el técnico de turno, en este caso nuestra perspectiva de la ingeniería, la que puede garantizar la realización y sostenimiento en el tiempo de esa instrucción política. Hay un riesgo, dadas las circunstancias de las más de 1000 medidas coercitivas y unilaterales, de la guerra económica, del bloqueo financiero a nivel internacional, ahora de la amenaza militar en el Caribe. Hay circunstancias que no nos permiten avanzar con la velocidad que necesitamos. Por eso el concurso de todos para que podamos cumplir las metas respectivas. Entonces ese es el esquema, José. ¿Cuál sería el primer paso que tú ves que debemos dar desde Lara y desde Iribarren en ese análisis general que tú planteas del papel importante de la ingeniería? ¿Crees tú que ya se dio ese paso, que hay un ambiente donde se pudiera echar a andar, la conciencia primeramente y la comprensión de todas esas realidades que tú has planteado para luego darle cabida a más participación de los ingenieros? Hay un riesgo
que es constante. En el marco de lo que te mencioné hace un momento, todas las medidas contra Venezuela, toda la presión contra Venezuela, hay un riesgo que viven día a día nuestros políticos, nuestros presidentes de empresas, nuestros directores, que es el riesgo de siempre cabalgar sobre lo urgente y olvidar lo importante y lo estratégico. La visión estratégica debe mantenerla el líder, el que dirige la institución en algún momento, y tener a los cuadros necesarios para que puedan cumplir lo urgente. Ese es un riesgo latente en nuestros gobiernos. En todo el mundo ocurre, pero en Venezuela particularmente es un riesgo muy latente dado la presión que se tiene sobre las necesidades sociales, de salud, de infraestructura, que constantemente presionan al líder de turno, al político de turno. Entonces el político debe reflexionar continuamente sobre que debe atender lo urgente, pero no perder la visión y la perspectiva de lo estratégico y de lo importante. Yo diría que debemos hacer un esfuerzo en constantemente alertar sobre la necesidad de no perder la ruta estratégica que está plasmada en el plan de las 7 transformaciones, que me parece un proyecto maravilloso y que yo no he escuchado hasta ahora ninguna crítica seria sobre alguno de los lineamientos o de las metas o de las metas estratégicas de ese plan. Entonces ahí es donde está. Esa sería tu solicitud en el caso de que te dijeran, bueno, Camilo, tú tienes la posibilidad de decirle al presidente, al gobernador, al alcalde, hacer una solicitud como ingeniero. ¿Sería esa? Sí, yo creo que puede ser perfectamente esa. No olvidar que es más importante lo estratégico que lo coyuntural inmediato. Hay que atender lo coyuntural inmediato porque atiende directamente el vivir inmediato de la persona, de la comunidad, del sector, pero eso no es el objetivo primordial del accionar de gobierno. El objetivo principal es lograr la meta del desarrollo político, económico y social de la nación, y pasa por cuál es la ruta a seguir. Que encierra también, digamos, el espíritu y la filosofía del ingeniero. Lograr plantear una solución inmediata sin perder de vista el efecto que va a tener esa solución inmediata a lo largo del tiempo. Vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta seguimos conversando con este grupo de ingenieros a propósito de las reflexiones en el Día del Ingeniero y conociendo parte de lo que es el aporte que ellos están dando, por lo menos en el Estado Lara, este grupo de ingenieros, la visión que tienen del desempeño de estos profesionales y también la visión que tienen del desarrollo de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Enseguida volvemos. Bueno, y seguimos nosotros con este programa, Reflexiones, a propósito del Día de los Ingenieros. Nos acompañan en esta parte 2 de estos profesionales que están trabajando en diferentes áreas. Hemos logrado reunir, gracias a nuestro buen amigo Genaro Lugo y gracias al aporte de todos ustedes, un número importante de experiencias y de visiones que nos permiten contribuir desde lo comunicacional a seguir construyendo ese imaginario del ingeniero, pero también determinar algunos aspectos que a lo mejor están difusos y que pudiéramos nosotros considerar dentro de esta importante profesión, recordando, como lo dijo uno de nuestros invitados, la participación de Sucre como ingeniero en la gesta emancipadora y la consideración de todos los aportes que se ha dado. Hay un aspecto fundamental para sustentar la vida, que es nuestra relación con la madre tierra, con la madre naturaleza, la evaluación de ese impacto ambiental que hemos nosotros también producido en esa carrera desarrollista económica que está marcando un modelo, por cierto, político y económico, el cual nosotros no deberíamos tener, pero tenemos. Y es importante conocer también el aporte de los ingenieros en la parte ambiental. Por eso vamos a conversar en esta parte con la amiga Reina Morán, que es ingeniero, que ha venido trabajando en INECO Lara y en la parte ambiental, sobre la importancia del aporte de los ingenieros en esta área. ¿Qué podemos decir de ese aporte que puede dar un ingeniero para sustentar la vida
de la humanidad y del planeta, como lo resume en la propuesta del presidente Chávez, el quinto objetivo del Plan de la Patria. Claro que sí, buenos días, muchas gracias por hacernos el llamado. Nosotros estamos creando proyectos, creando nuevas maneras de dar continuidad a los recursos naturales, los que podemos aún salvar, lo que es la reforestación de parques nacionales, el salvaguardar el área de las fuentes hídricas, porque como dice un eslogan, cuando tú sepas que se acabó el último árbol, con dinero no lo vamos a poder comprar. Siempre se le da por lo menos desde el instituto donde yo estoy, nosotros estamos haciendo formaciones en las escuelas a los niños, creando huertos escolares, enseñándole a ellos que son la semilla del futuro, enseñarles la importancia que tiene en el ambiente para nosotros. En esa parte educativa y formativa me parece una buena labor, excelente labor, fundamental, porque además, y retomando lo que decía Camilo, estamos atendiendo lo urgente, que también es todo el impacto ambiental y el deterioro que hay en el planeta, pero ahí, y retomando a Camilo, hay esa planificación estratégica para darle continuidad a políticas o a medidas que ambientalmente nos garanticen la sustentabilidad. Tú que estás ahí en ese instituto, porque aquí se hablan de problemas ambientales que lo sigue produciendo el modelo económico que supuestamente de discurso el propio gobierno y el propio presidente han alertado, ¿no? Entonces, sin embargo, se sigue dando a veces una explotación desmedida de la naturaleza que va a generar tarde o temprano, va a generar un impacto y unas consecuencias para nosotros. ¿Crees tú que se debe abordar eso? ¿Qué crees tú que debe hacer el gremio de ingenieros en ese sentido? Claro que sí, tenemos que unificar los ingenieros que tienen en el tema ambiental, porque está el ingeniero agrónomo, está el agroindustrial, o sea, cada uno tiene su rama, pero a la final el ambiente nos llama a todos. Crear propuestas para realizar un cambio, porque este es el momento de que todos tomemos, digamos, las propuestas y hagamos hincapié en mejorar el ambiente. Es ahora, a futuro, en unos 3 meses, 5 meses, con el calentamiento global, las deforestaciones que están haciendo, el cambio climático como está. Si nos hemos dado cuenta últimamente los calores, o sea, estamos en una temperatura hasta de 40 grados. No, y estamos en ondas tropicales que anteriormente no se presentaban, estamos en fenómenos como la Niña que anteriormente no se presentaban, estamos en cambios radicales que ha traído ese cambio climático y de alguna manera estamos sufriendo las consecuencias de ese cambio climático. Ahora te voy a preguntar específicamente, ¿tú crees que aquí en Lara se están tomando las medidas necesarias como para decir, bueno, Lara, su cuerpo de ingenieros ambientales están enarbolando la bandera para hacer una alerta y un llamado, para hacer un ejemplo para el país? Se está haciendo reforestaciones, se están tomando, se está, digamos, siendo pioneros en este cambio, porque desde el instituto estamos reforestando, estamos yendo a todos los municipios, a los parques nacionales que tenemos, tratar de cambiar la situación que se está presentando. Sin embargo, bueno, hay denuncias de movimientos ambientales, hay un impacto ambiental considerable, hay algunas voces de alertas en el semiárido que han dado prioridad a la parte económica capitalista. ¿Crees tú que eso debe ser considerado, debe ser cambiado, debe ser atendido? Claro que sí, hay que atender el tema ambiental en todas las áreas, porque tanto en el semiárido como en la zona alta de lo que es Guárico, el Tocuyo, Andrés Eloy, hay daños. Tenemos que reconocer que hay daños y bueno, tratar de ver de qué manera podemos minimizar todo el daño que ha sido causado en esa zona. Hay daños, hay propuestas técnicas que permitan viabilizar un abordaje que mitigue esos daños o que por lo menos pueda aliviarlos.
Sí, sí se puede, pero recuerda que un árbol, o sea, los árboles, ejemplo, Parque Yacambú, los árboles que fueron deforestados, o sea, tienen 150 años, lógicamente va a ser, sí se puede cambiar, una solución a muy largo plazo. Pero a corto plazo, ¿crees tú que, digamos, la voluntad política juega un papel importante? Sí, claro que sí. De igual forma, tanto el general Reyes como el alcalde están prestos en apoyar estas situaciones. O sea, sí hay respuestas y sí hay la voluntad de cambiar. Ojalá pudieran concretarse entonces acciones como las que tú has planteado que permitan mitigar ese impacto ambiental, que es bien importante. Ahí también juega un papel fundamental la ingeniería y los aportes que desde la visión de un ingeniero puedan plantearse para tratar de buscar una manera distinta de relacionarnos con la naturaleza. Y entonces podríamos decir que los primeros ingenieros fueron nuestras etnias ancestrales que se relacionaron de manera perfecta con la naturaleza y permitieron desarrollar actividades económicas que le daban sustento, pero que no depredaban el ambiente como lo hacen ahora. Pero claro, hay intereses por encima de eso, hay transnacionales, hay cantidad de cosas que no le paran mucho a la parte ambiental, y por eso es que es bien importante la relación de los ingenieros. Vamos a conversar de la parte académica también. Nos acompaña también una propuesta interesante de la parte académica que vienen haciendo en este momento el cuerpo de ingenieros, y en esta oportunidad Ángel Freites, que también tiene relación con la parte académica, nos va a abordar este tema. ¿Qué crees tú, Ángel, que pudiéramos nosotros plantear como reflexión aquí en la parte académica? ¿Crees tú que nuestras universidades, que los que están estudiando ingeniería, que los planes de formación de los ingenieros están acorde con la realidad que estamos viviendo? ¿Hace falta que gente de experiencia como ustedes se involucre más en la parte académica? ¿Hay algunas propuestas en este sentido? Bueno, muy buenos días a todos, a hermanos, colegas. Bueno, ante todo, darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque Dios nos ha dado el discernimiento a nosotros como ingenieros de ser parte de su orden. Nosotros ingenieros tenemos la responsabilidad de poner orden a todos los problemas que se nos presenten en la vida. De hecho, darle gracias a Dios también porque el ingeniero nace, no se hace. Entonces, cuando usted ve un niño que tiene inquietudes, que quiere ver cómo funciona un ventilador, que quiere hacer su antena, que quiere hacer... Claro, obviamente comienza dañando y hay que perdonarlo, hay que respetarlo, darle esa oportunidad que te mates esas inquietudes, ¿verdad? Impulsar a ese niño con equipos, con elementos, de repente con juguetes que le permitan un crecimiento cognitivo, de repente jugar con Lego, había unas herramientas, unos juegos que de repente se llamaban Mecano, que le permiten la formación mecánica de su cerebro, cómo funcionan las cosas. Y en cuanto a la formación académica básica, tenemos unas debilidades. Los muchachos ahorita casi no les gusta estudiar, no les gusta leer, tienen miedo a la matemática, poca miedo a la física. Y nosotros tenemos que impulsar, promover. El presidente Maduro en estos días, creo que fue ayer, que habló fue de hablar de crear círculos de lectura. Es necesario motivar a esos muchachos de que comiencen a leer algo que les nutra el conocimiento, que los estimule, porque las exigencias que vienen para los próximos siglos es la tecnología, pero la tecnología tiene que tener sus bases. Por lo menos tenemos que seguir teniendo nuestros ingenieros mecánicos, nuestros ingenieros industriales, nuestros ingenieros civiles, nuestros ingenieros de infraestructura, y avanzar hacia la nueva tecnología. Nosotros tenemos la capacidad de hacer nuestros propios satélites, hacer la transferencia tecnológica, como hablaba el comandante Chávez, de hacer la transferencia tecnológica. Nosotros contratamos con ustedes, pero ustedes nos dejan los conocimientos para nosotros emprender y crear nuestros propios conocimientos. Hay un señalamiento que hacía Aníbal en relación a la importancia que tuvo el desarrollo del ARA luego de que se dieran carreras de ingeniería en las universidades como el Politécnico y como la UCLA. ¿Qué importancia ves tú de que ahora ese desarrollo también alguna gente lo percibe como detenido porque no hay la misma calidad en la formación de esos profesionales de la ingeniería que existió en algún momento? ¿Crees tú que eso es una realidad o termina siendo un cuento, un mito? ¿Se sigue dando calidad de formación en las universidades que tenemos aquí?
Sí, por supuesto. De hecho, hay universidades que están migrando hacia Barquisimeto, como el caso de la UNIJEXI, que está haciendo un censo muy serio para atraer sus academias aquí a Barquisimeto. Está la Francisco de Miranda, está el Politécnico, que es orgullo para el Estado Lara. El orgullo tanto para nosotros los egresados de TCU de Carora, como los ingenieros de aquí de Barquisimeto, somos reconocidos a nivel internacional. Los ingenieros y formaciones que tienen la UCLA son reconocidos internacionalmente, por lo menos los médicos, ¿verdad? Ese es increíblemente reconocido. Y luego progresivamente apareció la Yacambú, la Fermín Toro. ¿De dónde salieron esos ingenieros que están dando clases ahí? De la UCLA, del Politécnico, de la ULA, de la UDO. O sea, esas formaciones académicas. ¿Y de dónde se formaron esos docentes? De los extranjeros. Se formaron de los italianos, de los portugueses, de los españoles, de los argentinos que tienen su formación académica y aportaron al crecimiento cognitivo y avances de nosotros los ingenieros. ¿Tú crees que en este momento hay calidad en la formación de los ingenieros aquí en las universidades nacionales? Porque bueno, también dicen, no, se fueron, se han ido del país, no es lo mismo, los presupuestos de las universidades, la calidad académica, los trabajos de extensión, todo eso termina también siendo en algunos casos realidades. Eso lo dice quien no ha entrado al Politécnico, quien no ha entrado a la UCLA, quien no ha entrado a una universidad pública o privada, que no pudo terminar sus estudios y de repente se va a una universidad donde tenga menor exigencia académica y por supuesto no va a salir el mismo nivel académico, las competencias van a ser menores. Ahora te pregunto, ¿crees tú que hay en las instituciones del Estado la suficiente madurez como para valorar esos profesionales recién egresados de esas universidades? Porque a veces, bueno, aquí hay un problema, a veces los que tienen mucha experiencia están en la reserva y los que recién están egresando tampoco se les da el chance. ¿Tú crees que debe cambiar eso o cómo ves tú esa relación? Bueno, una respuesta comprometedora. A mi criterio personal, yo creo que las cargos gerenciales deben ser tomados por personas que tengan el conocimiento y la capacidad y la experiencia y ayudar a esos jóvenes que están egresando ahorita para que vayan en su formación de experiencia. He visto cosas que de repente me dejan abismado, como un joven recién egresado asumiendo una responsabilidad gerencial cuando no tienen cómo organizar esa estructura de trabajo. De repente tú vas a agarrar un trabajo comprometedor y tú sabes cuáles son las competencias del ingeniero industrial, del metalúrgico, del químico, del ingeniero electrónico y sabes cómo vas a complementar la ingeniería, otra ingeniería como de repente la telemática, que es una carrera muy avanzada, bastante comprometedora. ¿Tú crees que debería de repente abrirse la posibilidad de quienes están ingresando tengan la experiencia o acumulen la experiencia a través de pasantía o a través de relaciones con gente que ya conoce la materia y que pudieran estar dándole chance en distintas instituciones? Sí, por supuesto, unas pasantías a mitad de semestre, a mitad de carrera, que le ayude la formación. Póngase el caso que nosotros tenemos acuerdos internacionales económicos con China, nosotros pudiéramos mandar una cantidad de estudiantes de telemática, electrónica, a aprender los conocimientos y traernos hacia acá y desarrollar nuestra tecnología. Así es. Bueno, y nosotros estamos llegando al final de este programa especial. Yo quiero que cada uno de ustedes que ha participado nos deje un mensaje corto final, como a manera de reflexión en este Día del Ingeniero, de todo lo que hemos conversado. Iniciamos contigo. ¿Qué mensaje nos dejas para concluir este programa especial? Bueno, realmente agradecerles a ustedes, ¿verdad? Y darle la oportunidad a sus hijos que estudien ingeniería. El ingeniero se nace. Darle la oportunidad, darle las herramientas, darle el empuje. Y el Estado debiera de promover más a lo que es la parte de maestría, estudios de especialización. Son costosísimos. Y algunos ingenieros no podemos costear esos gastos que nos va a permitir avanzar, a ayudar al crecimiento económico del país. No es para nadie es un secreto que las universidades traen avance, traen economía, traen crecimiento y la gente que viene a invertir al Estado Lara es porque saben que aquí hay material gris, o sea, gente capaz intelectualmente de asumir compromisos grandes. Recordemos que preservar la naturaleza y los recursos naturales es tarea de todos. Todos podemos continuar la vida del planeta. Recordemos que el desarrollo del país necesita de la participación de todos y de todas,
independientemente de nuestra posición política. Y no perdamos nunca de vista lo estratégico en el mediano y en el largo plazo. Estamos atendiendo la coyuntura, pero sin perder de vista el norte necesario para poder garantizar el vivir humano desde la propuesta de la revolución bolivariana. Bueno, un llamado a todos los camaradas y colegas a que sigamos estudiando, que nos actualicemos, que estemos constantemente formándonos y formando a los demás para construir esta nueva nación, este nuevo Estado que se está creando en un momento crítico de la humanidad. Es importante que no nos quedemos con lo que estudiamos, porque los tiempos cambiaron, pues se necesitan nuevas capacidades para estas nuevas realidades. Bueno, que aprovechando esta oportunidad, como mi carrera es de ingeniero electricista, un llamado porque tiene que ver con el ambiente, de que el recurso que tenemos ahorita, que es la electricidad, consumirla en su mínima expresión y ser un ahorro de energía, porque los recursos hídricos están asociados, como es el caso del Guri, que es nuestra mayor fuente de energía hidráulica, aunque hay otras alternativas que posteriormente pudiéramos tocar ese tema. Es un llamado a que conservemos el ambiente desde ese punto de vista. Con relación a este 164 aniversario de la creación o fundación del Colegio de Ingenieros, yo quisiera traer a colación la revolución de los ingenieros STEM, iniciada por China en los años 70, cuando ellos eran el gran maquilador del mundo, y en 40 años se convirtieron en los creadores de ciencia y tecnología, gracias a esa revolución de los ingenieros STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Actualmente ellos forman, bajo esta premisa que iniciaron en 40 años, volcaron lo que eran a una nueva visión de país, forman entre 3.5 a 4 millones de ingenieros bajo esta nueva premisa. Lo bueno debemos imitarlo.